Bienvenido a la Jugada Crítica de Telesur, el programa donde analizamos todo desde un contexto geopolítico. Con un rechazo a las acciones intervencionistas de Estados Unidos hacia Venezuela y otros países, inició la víspera en Moscú la 8ª Conferencia Internacional sobre Seguridad. Representantes de 111 naciones han reflexionado sobre cuánto han socavado Washington y sus aliados la seguridad del orbe con su política imperial, que arreció, dicho sea de paso, tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Ahora, ¿con qué herramientas cuenta el mundo hoy para evitar el estallido de un conflicto global de inusitadas consecuencias? Lo ponemos sobre el tablero de nuestra Jugada Crítica. Acompáñenos. La primera jugada que le voy a presentar tiene que ver con las declaraciones del ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, quien en este contexto de la conferencia responsabilizó directamente a Estados Unidos de atentar contra la paz mundial al retirarse de tratados internacionales que buscan justamente eso, la estabilidad de las naciones. El despliegue incontrolado e ilimitado de sistemas antimisiles socava la confianza, estimula una carrera de armamentos. Esto es especialmente cierto en el contexto de la retirada de Estados Unidos del Tratado para la eliminación de misiles de mediano y corto alcance. Hay muchos otros ejemplos de abandono de acuerdos multilaterales e instituciones internacionales. Comenzamos entonces a revisar portales de prensa. Iniciamos con la agencia latinoamericana de noticias Prensa Latina, que titula de esa forma: llaman en Rusia consenso mundial contra hegemonía de Estados Unidos. Abro comillas, debemos denunciar las acciones de agresión de Washington. Así lo declaró el subdirector del Centro de Investigaciones de Política Internacional de La Habana, Santiago Pérez, en el marco de este foro. El especialista afirmó que con la administración de Donald Trump se observa una escalada contra Venezuela, Cuba y Nicaragua. Tenemos un empleo desbordado de la mentira como arma de política exterior. En el caso de Cuba está el asunto de los ataques sónicos a diplomáticos norteamericanos, subrayó. Y en el caso de Venezuela, se armaron grandes campañas mediáticas para hablar de una supuesta crisis humanitaria e incluso, dice Santiago Pérez, se creó a un presidente usurpador, lo cual es parte de una estrategia de desestabilización, estimó el analista. Nuestra casa de noticias Telesur también titula sobre esta conferencia: Rusia ve probable operación militar de Estados Unidos contra Venezuela. El director del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, Sergei Narishkin, precisó que los países occidentales están despedazando Venezuela cínicamente y siguiendo los mismos patrones que en Libia y Siria, además de provocar una catástrofe humanitaria en el país suramericano. Según el jefe de los servicios especiales rusos, hoy en día la proporción de personas en el mundo que se ven envueltas en conflictos en diversos grados de intensidad está aumentando. En este sentido, indicó que en la actualidad incluso una pequeña provocación será suficiente para desencadenar un conflicto global. Como recomendación le dejo entonces la lectura del artículo Las bondades del multilateralismo para alcanzar la paz, del diplomático venezolano Jorge Valero, quien grosso modo reflexiona: lamentablemente en las últimas décadas no se ha observado un verdadero multilateralismo, sino un unilateralismo guerrerista y supremacista. El imperio norteamericano niega el multilateralismo, es guerrerista por naturaleza. El multilateralismo observa deficiencias que se han agravado últimamente: la presencia de nuevas amenazas a la seguridad y la paz, así como la crisis que enfrenta el capitalismo salvaje, generan serios cuestionamientos a la capacidad de la estructura de gobernabilidad internacional para solventar conflictos. Es importante señalar que en un mundo crecientemente interdependiente, el multilateralismo es cada vez más necesario para la consecución de una paz sostenible y duradera. Actualizamos información entonces, nos desplegamos para contactar con nuestro corresponsal Hansel Oro. ¿Cómo estás, Hansel? Sí, hola, un saludo para ti y para toda nuestra teleaudiencia. Así es.
Estados Unidos y la hegemonía ha sido uno de los temas claves en esta octava conferencia de seguridad internacional que se realizó en esta capital de Rusia con el objetivo de avanzar en torno a un consenso de los representantes de más de 110 países para abordar esta situación que los Estados Unidos han provocado en varios lugares del mundo, sobre todo en Oriente Medio, a raíz de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, busca este reconocimiento a nivel internacional de los Altos del Golán como parte de la soberanía de Israel, lo cual ha sido rechazado en el marco de esta conferencia internacional por las autoridades de Rusia. También se trataba esta doctrina Monroe que los Estados Unidos sigue llevando hacia América Latina, sobre todo en el caso de Cuba, Nicaragua, también en el caso de Venezuela. Aquí en este sentido el propio secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, hacía mención del concepto de la llamada guerra híbrida, en la cual es objeto Venezuela, sobre todo hablando de las constantes amenazas de una intervención militar a ese país, también la campaña informativa desatada en contra de esa nación bolivariana para tratar de manipular la realidad y también buscar de alguna forma u otra un pretexto para esa intervención militar. Otros aspectos señalados ha sido la preocupación de Rusia sobre este rompimiento por parte de Estados Unidos del tratado sobre misiles de alcance medio más corto que había sido firmado con esta nación en 1987 y que no suponía una fecha de caducidad, pero esta salida que ha sido anunciada por la presidencia estadounidense en febrero de este año sin dudas también pone incertidumbre en torno a cómo sería el sistema de control de armas a nivel internacional, que también ha sido retratado durante las ponencias de esta octava conferencia internacional de seguridad internacional. Hasta acá la información, adelante. Muchísimas gracias, Hansel. Cuelga entonces una pregunta: ¿qué alarmas prendidas en el mundo de hoy hacen de esta conferencia internacional un foro más que necesario, digamos que urgente? Acompáñenos. Después de la pausa responderemos esas y otras interrogaciones. Recuerde, octava conferencia internacional sobre seguridad, esa es nuestra jugada de hoy. Seguimos entonces repasando portales de prensa. ¿Qué dice, por ejemplo, la agencia china Xinhua? Objetivo de escudo antimisiles de Estados Unidos es un ataque nuclear sorpresivo contra Rusia. Eso lo afirma el ejército ruso. Estados Unidos desplegará sistemas de defensa antimisiles cerca de la frontera rusa para tener la capacidad de lanzar un ataque nuclear sorpresivo contra el gigante eslavo, dijo hoy el primer subjefe de la Dirección de Operaciones Principales del Estado Mayor de Rusia, Víctor Paznigiero. Con el desarrollo de su sistema global de defensa antimisiles, Estados Unidos también busca tener la oportunidad de asestar un golpe a cualquier país que le disguste, dijo Paznigiero en la octava conferencia sobre seguridad internacional. En respuesta a las acciones de Estados Unidos, Moscú se ha visto obligado a tomar las medidas de represalia adecuadas, añadió el funcionario. ¿Qué titula por su parte Hispan TV? Bueno, habla del llamado trumpismo, que representa una amenaza para la seguridad mundial, dice este medio. Hoy día el tema más importante es el trumpismo en el mundo, que tiene una característica similar al nazismo. Ha dicho este martes a la prensa, el general de brigada Amir Hatami, a su llegada al aeropuerto internacional de Vnukovo en Moscú, la capital rusa. El mandatario estadounidense ha denunciado el alto mando militar persa representa un gran peligro para la seguridad mundial debido a las características como el egoísmo, la opresión y las violaciones de los principios humanitarios, así como a las normas internacionales. Desde su llegada al poder en enero de 2017, el magnate estadounidense ha desafiado en varias ocasiones el orden mundial, adoptando medidas unilaterales y proteccionistas que han provocado protestas y rechazo en muchos países. Usted se preguntará cómo se han venido comportando los presupuestos militares de las grandes potencias, entre ellas Estados Unidos, entre la última década del siglo pasado y la actualidad. Repasemos.
Luego del desmembramiento del bloque soviético a comienzos de los años 90, se produjo una disminución del gasto militar. La carrera armamentista iniciada tras el fin de la Segunda Guerra Mundial colocó al planeta al borde de un conflicto nuclear de consecuencias inimaginables. Sin embargo, las potencias mundiales lograron suscribir acuerdos de disminución o al menos no proliferación de armamento, sobre todo nuclear. Esta tendencia a la disminución del gasto militar se mantuvo hasta los primeros años del siglo XXI, pero desde 2010 la tendencia se ha revertido. Desde hace ya varios años el gasto militar se ha ido incrementando y está alcanzando cotas nunca vistas. Según publica en su más reciente informe el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz, el monto global asciende a 1.7 trillones de dólares. En julio pasado, el presidente Donald Trump aprobó el presupuesto militar más alto en la historia de Estados Unidos, país de mayor gasto militar del mundo, con más del 40% del monto global, una cifra que casi iguala a la de los otros 14 que le siguen. China, el segundo de la lista, solo supone algo más del 8%. A fines de 2018, Estados Unidos abandonó el tratado INF, referido a la proliferación de misiles nucleares, y tras esta decisión Rusia hizo lo propio. Ya antes, en 2002, Washington se había retirado unilateralmente del tratado de misiles antibalísticos, firmado con la Unión Soviética en los años 70. Ambos tratados, que limitaban la proliferación de armas de destrucción masiva, estaban vigentes desde las décadas finales del siglo XX. Comenzamos el análisis. Desde Bélgica nos acompaña Alex Enfrance, periodista, investigador independiente. ¿Cómo está, Alex? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Alex, ¿qué alarmas prendidas en el mundo de hoy hacen de esta octava conferencia sobre seguridad un foro que más que necesario es urgente, pudiéramos decir? Sí, el multilateralismo en el mundo ha estado permanentemente bajo peligro desde los últimos años, en particular desde la invasión de Irak, en la cual se puso en evidencia que dentro del bloque llamado occidental, es decir, los países de la OTAN, había diferentes enfoques. La guerra de Irak unilateral llevada a cabo por Bush hijo mostró que Francia o Alemania no estaban dispuestas a seguir en este tipo de aventura bélica, completamente subvirtiendo el orden internacional, simplemente para favorecer los intereses de Estados Unidos. Sabemos que la OTAN funciona bajo comando estadounidense, por lo tanto existe una visión de largo plazo que es la que domina este organismo, y el nuevo presidente Trump mantuvo cierta ambigüedad sobre el papel que debía jugar la OTAN, pero en realidad su pretensión es que sus socios contribuyan con un mayor presupuesto. Entonces, la tendencia general de estos últimos años, como decía, se ha puesto en peligro el multilateralismo, y en particular lo hemos visto con los conflictos en Libia a partir de 2011, más tarde en Siria, también en Ucrania, con un nuevo tipo de intervencionismo basado en golpes suaves, es decir, en el pretexto de proteger a la población civil. Bajo este pretexto, Estados Unidos y la OTAN en realidad han estado haciendo una injerencia directa. Y es importante tener en mente que si el capitalismo es un sistema que produce caos y malestar dentro de la sociedad, su equivalente en el plano internacional, el imperialismo, lo multiplica aún más, este caos y esta destrucción. Entonces, en el momento actual, esta conferencia tiene un papel importante para reforzar una visión de multilateralismo en las relaciones internacionales. Le voy a pedir a Alex que se mantenga con nosotros para sumar al análisis a Ana Teresa Gutiérrez del CID. Ella nos acompaña desde México, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana. Le damos la bienvenida a nuestra jugada crítica. ¿Cómo está, Ana Teresa? Bien, gracias, Rey, acá con ustedes. Bueno, Ana Teresa, esta conferencia sobre seguridad se da también en el contexto de un encuentro
en territorio ruso también, que sin dudas ya está haciendo historia en la geopolítica mundial. Me refiero a la cumbre entre los presidentes de Norcorea, Kim Jong-un, y de Rusia, Vladimir Putin, recién concluida. Países no alineados, dicho sea de paso, a la política de Estados Unidos. Le pregunto, ¿hasta qué punto ha heredado, en su opinión, Rusia la función de mediador en el conflicto en la península coreana, como en su momento lo fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas? Bueno, creo que Rusia ha heredado el papel de la Unión Soviética en cuanto a mantener la paz mundial. Vemos cómo después de la caída de este enorme y gran país hubo una etapa de verdadero caos y que fue a favor de Estados Unidos, que lo capitalizó básicamente. Y cuando Rusia se reposiciona, empezamos a ver un cambio muy notorio. Y de hecho, en la península coreana, más que nada, estaba negociando China, pero hoy Rusia también en esta alianza que tienen, está también interviniendo para evitar que Estados Unidos tenga alguna política de fuerza contra Corea del Norte. Ahora, también es notorio cómo desde el reposicionamiento de Rusia en todos los puntos difíciles del planeta, en Siria, por ejemplo, en Venezuela también, se está dando un nuevo equilibrio que permite que no haya este uso indiscriminado de la fuerza que había sido condenado y prohibido por la Carta de las Naciones Unidas desde la Segunda Guerra Mundial. Sigo entonces con Alex. Manténgase también con nosotros, Ana Teresa. Nos quedan algunos minutos de análisis, pero quiero preguntarle en este momento a Alex, tras adjudicarse el autodenominado Estado Islámico, los numerosos ataques del Domingo de Resurrección en iglesias y hoteles de Sri Lanka que dejaron, téngase en cuenta, casi 360 muertos y más de 500 heridos, nos queda claro que el grupo terrorista está dispuesto a atentar contra la paz mundial, lejos de lo que muchos pensaban, que está prácticamente extinto este grupo terrorista. No es así. ¿En qué medida han resultado efectivas las acciones de la comunidad mundial, Alex, en su lucha contra ese flagelo llamado terrorismo o extremismo? Bueno, supuestamente todo el mundo lucha contra el terrorismo y todo el mundo está contra los atentados. Ahora bien, hay que entender que este grupo en particular no nace de manera espontánea ni como producto de una ideología relacionada con la religión. Nace de un contexto histórico particular en el cual, como fruto de la invasión de Irak, realmente se crean las condiciones de una gran frustración en esa población. Estados Unidos ha fomentado sobre todo la división entre población de confesión suní y chií en Irak, y Siria ha sido pues el terreno en el cual se ha puesto nuevamente una estrategia por parte de los países de la OTAN de apoyo a rebeldes, milicias, que han utilizado una bandera común. Múltiples grupos financiados y entrenados por países aliados de la OTAN o países de la OTAN directamente han estado operando y realizando acciones terroristas durante años en Siria. Entonces, a raíz de el cambio en el terreno por la intervención, el papel jugado por Rusia, gracias, digamos, a Rusia ha intervenido por la invitación del gobierno sirio, estos grupos han retrocedido en el terreno en Siria. El Ejército Nacional Sirio ha ganado la soberanía sobre su territorio y, sin embargo, de la misma manera que Estados Unidos confesó haber entrenado y formado a los mujahidines en la guerra de Afganistán durante los años 80, Siria ha sido el nuevo lugar donde han afluido, donde se han concentrado mercenarios de múltiples nacionalidades. Entonces, en el momento en el que Siria está ganando, digamos, esta guerra,
muchos de esos mercenarios también se ha producido el problema, entre comillas, del retorno de esos mercenarios hacia sus respectivos países. En particular en Europa esto ha sido un debate, es decir, las personas de nacionalidad de países europeos que han participado en acciones terroristas en Siria, evidentemente no son bienvenidos. Lo que pasa es que tampoco se les puede dejar por ejemplo, en el país como Irak, donde están sometidos a la posibilidad de pena de muerte, etcétera. Entonces, esta es una situación delicada. Estados Unidos ha creado las condiciones de un conflicto de larga duración. Y el terrorismo, no todos los países que pretenden luchar contra el terrorismo realmente lo hacen. Vuelvo entonces con Ana Teresa. Gracias, Alex. Manténgase junto a nosotros. Ana Teresa, Estados Unidos, nos damos cuenta de que es aquí la palabra leitmotiv, la que siempre tenemos que pronunciar constantemente y ha estado omnipresente en esta conferencia sobre seguridad por las responsabilidades que tiene en torno a la preservación de la paz en el mundo. Expertos consideran que la reedición de la doctrina Monroe por parte de la administración Trump significa un retorno a la política internacional de marcado carácter guerrerista que fue protagonizada durante las décadas de los 70 y los 80 del siglo pasado. ¿Coincide usted con este criterio, Ana Teresa? ¿Qué elementos de hecho así lo demostrarían? Totalmente. Bueno, hay que ver cómo el embate contra Venezuela es terrible. Aquí se juega el futuro del Estado-nación en América Latina, me atrevería a decir, porque bajo este supuesto, este sofisma de la doctrina de responsabilidad de proteger, lo que quiere Estados Unidos que se haya arrinconado verdaderamente por el resurgimiento militar y político de Rusia, por el creciente poderío económico de China, entonces necesita recursos naturales para seguir respaldando al dólar y su dominio imperial. Y por eso es que vemos cómo hay la urgencia de apoderarse de cualquier forma a manera de gángster, porque está contra todas las normas del derecho internacional, de los recursos naturales de Venezuela, que bueno, sabemos que tiene muchísimo petróleo, más que el Medio Oriente, que tiene muchísimo oro, y además acabar con los gobiernos que no le son afines, por ejemplo, la pequeña Nicaragua, un país valiente que también ha resistido los embates de lo que se llama la guerra híbrida, la revolución de colores para sustituir al régimen, y otra vez contra Cuba, que ha sufrido este bloqueo desde el inicio de la revolución. Entonces lo que vemos es un Estados Unidos que ha abandonado todos los preceptos del derecho internacional, queriendo incluso sustituir en la OEA al representante legítimo de Venezuela, y además queriéndole excluir de la ONU. Y por lo tanto lo que vemos es un resurgimiento de esta doctrina Monroe, pero en un momento en que el unipolarismo estadounidense ya acabó, porque China y Rusia en esta alianza que han hecho conjuntamente están realmente equilibrando la paz mundial, y por eso, bueno, como decía el colega que hablaba, Alex, el hecho de esta conferencia internacional permite ver con más claridad el futuro del Estado-nación de países como los nuestros, que no tenemos un potencial militar. Bueno, por lo menos México no lo tiene, Venezuela sí tiene bastante potencial militar, pero vemos que esto
tiene que ayudar a que Estados Unidos no utilice la amenaza del uso de la fuerza. Este hecho es condenado desde que Hitler lo utilizó para anexarse media Europa y destruir a la Unión Soviética, que le costó tanto esta lucha. Entonces, lo que debemos ver es que esta conferencia internacional, me parece que la importancia reside en que se está planteando la reconstrucción de Siria, la reconstrucción de Libia, y que finalmente Estados Unidos abandone Idlib, abandone todos estos territorios que todavía tiene ocupados, y que además el Estado Islámico, pues este invento que no es ni Estado ni es islámico, que no tiene, como decía mi colega, nada que ver con la religión, también sea finalmente extirpado de Siria y que pueda crearse una situación de reconstrucción del país, de creación de empleos, de aseguramiento del tendido eléctrico, del agua, de los servicios que un Estado provee. Vuelvo con Alex. En este contexto, Alex, observamos que mientras organismos multilaterales abogan por la desnuclearización, grandes potencias van, digamos que en sentido contrario, porque se pertrechan cada vez más en materia nuclear. ¿Cómo lograr entonces un consenso en este sentido? Bueno, desafortunadamente, tanto el presidente Obama ya relanzó este presupuesto hacia el refuerzo, digamos, del armamento nuclear, y desafortunadamente en la historia ha habido esta utilización innecesaria contra la población civil de un arma realmente demasiado destructiva, que aniquila el ser humano. Entonces, es importante defender los valores que los recientes años ha promovido esta América Latina integrada a través de organismos como CELAC, que han defendido una América Latina de paz y libre de la amenaza nuclear, de las armas destructivas. Entonces, estamos viviendo un clima de nueva Guerra Fría con algunas evoluciones también inesperadas en algunos casos. Podemos ver como decía, las tentativas de Estados Unidos no han salido como planeaban, porque digamos, el funcionamiento mismo del imperialismo en realidad crea caos en los lugares que pretende controlar, puesto que el destino de los pueblos no está escrito y las resistencias se desarrollan, como lo estamos viendo en el terreno de Libia. Libia en un momento dado ha sido dividida en varias partes. Hoy en día se está quizá reunificando, y países como Turquía han vivido una crisis abierta con Estados Unidos por el apoyo de Estados Unidos siempre a grupos opositores, y esto se traslada también en la cuestión de cómo los países del sur pueden defender su propia soberanía. Y en este caso, tanto los países africanos como latinoamericanos pues tienen que, digamos, que ser apoyados o digamos, adquirir armamento de un país como Rusia. Esta es la alternativa que existe ante la amenaza de Estados Unidos. Esto es una crisis que ha habido recientemente entre Turquía y Estados Unidos. Evidentemente a Estados Unidos no le va a gustar que se realice comercio de armas con Rusia y va a amenazar con sanciones. Pero no creo que haya realmente una alternativa en la situación actual. Es necesario que los estados del sur refuercen su capacidad de defensa de la soberanía y
digamos que esto va a dar lugar quizá a evoluciones inesperadas. Eso es lo que estamos viendo actualmente. Muchísimas gracias, Alex. También agradezco a Ana Teresa su tiempo para Telesur, a ambos por haber participado en esta, la jugada crítica de la señal informativa de América Latina y el Caribe. Antes de ir a la pausa, importante dejar planteada otra pregunta. ¿Hasta qué punto está preparada la comunidad internacional de países para enfrentar las llamadas guerras no convencionales como parte de su plan de seguridad nacional? Es algo que voy a reflexionar con mi próximo invitado. Ya está listo aquí en estudio. Después de la pausa, le cuento en detalle. Antes de pasar a nuestro segundo momento de análisis, le invito a configurar geoespacialmente esta octava conferencia internacional sobre seguridad. La Conferencia de Seguridad Internacional que acoge Rusia desde el año 2012 se erige como plataforma autorizada y abierta para examinar los problemas más acuciantes en materia de seguridad. Hoy día la situación en el mundo cambia rápidamente con el estallido de nuevos conflictos, principal razón por la que los mecanismos internacionales de control de armamentos deben fortalecerse y se precisan acciones para el mantenimiento de la paz. Delegados de 111 países se han dado cita en esta octava edición del evento para identificar y analizar los retos globales y las acciones intervencionistas de Estados Unidos en el mundo. Gobierno que presiona a todo aquel que no siga su mandato. Situaciones de conflicto en Latinoamérica, Oriente Medio, Asia y África están en el foco de paneles y mesas redondas pactadas en este foro, que trata también las llamadas revoluciones de colores, guerras híbridas y amenazas cibernéticas. Esta octava conferencia observa con lupa la posibilidad de que las guerras en un futuro próximo puedan llegar incluso al espacio exterior. En ediciones anteriores se abordaron temas como el combate al terrorismo y la exportación de este flagelo a diversas regiones, medidas de cooperación militar para solucionar confrontaciones y la actitud beligerante de la OTAN, asuntos que han tenido seguimiento en la actual cita de Moscú. Centremos ahora nuestra atención en un tema que no por estar físicamente alejado de nuestros ojos deja de ser preocupante: la llamada militarización del espacio exterior. En el centro de las preocupaciones de las grandes potencias mundiales se encuentra la llamada militarización del espacio. El 29 de marzo de este año, Estados Unidos bloqueó en Ginebra un informe del grupo de expertos gubernamentales de la ONU sobre la prevención de una carrera armamentista en el espacio, sin explicar claramente sus motivos. China, Rusia y otras naciones se oponen firmemente a este desconocimiento que hace Estados Unidos de la voluntad de la mayoría de los estados y rechaza la decisión del presidente Donald Trump de crear en su país una fuerza espacial al considerar este escenario un campo de guerra. La medida de Washington viola el tratado que prohíbe la militarización del espacio ultraterrestre, firmado en 1967 por más de 100 países, incluido Estados Unidos, la entonces Unión Soviética y el gigante asiático China. Las exploraciones espaciales y los viajes cada vez más lejanos que se realizan con el fin de encontrar recursos que atenúen la explotación de los existentes en la Tierra, ahora podrían dar paso a conflictos bélicos más allá de nuestra atmósfera. Téngase en cuenta que desde comienzos del siglo XXI, China, Estados Unidos, Europa y Rusia comenzaron a elaborar nuevos proyectos económicos relacionados con la exploración espacial. Y por ahí quiero comenzar nuestra reflexión con el magíster en Relaciones Internacionales, Félix Roque, magíster por la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, además profesor, escritor y abogado. Nos acompaña en nuestros estudios. ¿Cómo está, Félix? Bien, con ello, usted, Rey. Buenas tardes. Muy bien, muchísimas gracias, Félix. En nuestras narices prácticamente tenemos un conflicto que no es menor, esto que acabamos de ver. Le pregunto, ¿dejará de ser la Guerra de las Galaxias una saga cinematográfica para convertirse en una realidad más allá de la tercera dimensión? Creo que es esa una de las aspiraciones que tiene el imperio norteamericano. Y como veíamos en el resumen, no paran en mientes para invertir 1.7 trillones de dólares en armarse, en apertrecharse en búsqueda de una conflagración mundial que, si una consecuencia tiene, es la destrucción del planeta, ¿no? Y nada, en esta octava conferencia internacional de seguridad que se acaba de celebrar en Moscú, la agenda así evidencia que mientras los Estados Unidos siguen una carrera criminal, diabólica, de destruir el planeta, 111 países se acaban de reunir para hacer todo lo contrario, es decir, para tratar de equilibrar el planeta en búsqueda de la paz, en finalidad que creo que interesa a toda la humanidad, ¿no?
Félix, con el advenimiento de las llamadas guerras de cuarta y quinta generación, vamos a mencionar, por ejemplo, las llamadas ciberguerras, el concepto de seguridad nacional se ha ampliado, se ha modificado. ¿En qué medida? Sí, pareciera que no tiene límites eso, ¿no? Desde que uno estudió la guerra en el famoso manual de von Clausewitz, en cuanto a que la guerra era la continuación de la política por otros medios y hasta allí, cuando uno conoció las llamadas guerras convencionales de ejércitos que combatían contra otros ejércitos, hoy vemos guerras invisibles. Hoy vemos, como lo llaman dos coroneles chinos en su famoso manual sobre la guerra sin límite, que también se conoce como guerra híbrida, guerras en donde no existen normas de ningún tipo y en donde se vale todo. Exactamente, donde se vale de todo. Y es lo que los Estados Unidos y sus asesores vienen haciendo en los últimos tiempos. Es decir, ese gran poderío financiero, militar, mediático, del cual advirtió Dwight Eisenhower cuando dejaba el poder en el año 60 en los Estados Unidos. O sea, que no estamos hablando de un concepto muy nuevo, que digamos. No, porque todos recordamos siempre ese último discurso de Eisenhower cuando se despedía y entregaba el gobierno a Kennedy. Me voy convencido de que nunca goberné los Estados Unidos. Lo hicieron sí los llamados poderes fácticos, es decir, el gran emporio militar financiero gobierna este país. Y lo dijo nada más y nada menos que el propio presidente norteamericano, solo que ese complejo militar industrial ha adquirido facetas distintas y diferentes. Ha aprendido con diversas, claro, como no, la experiencia que vivió en Vietnam le ha ayudado muchísimo para entender que los caminos equivocados de la guerra deben ser enderezados. Usted bien, me hace retomar a la mente una frase que palabras más, palabras menos, decía el hoy expresidente Barack Obama respecto a Cuba, por allá por el año 2014, diciendo, tenemos que reconocer que los métodos aplicados para con Cuba hasta el momento han fracasado, el objetivo sigue siendo el mismo. Sí, claro, el dominio, y lo estamos viendo con este bloqueo, y lo estamos viendo con las nuevas amenazas que contra Cuba, que hoy denunciaba el canciller cubano, se vienen produciendo, y las amenazas contra Venezuela son lo mismo, y la intervención que hubo en Irak, y la destrucción de Libia, y la intentona de apoderarse de Siria lo es también. Por eso digo que se trata de una carrera diabólica que los Estados Unidos y su gobierno vienen realizando para destruir el planeta. Por eso la importancia de reuniones, de cónclaves como este que acaba de concluir en Moscú, donde con una agenda extraordinaria se habló justamente de el llamado control armamentístico, se habló de la necesidad de impedir el armamentismo en el espacio, en lo que alguien ha llamado la autopista sin asfalto, en donde desde Reagan, usted se acuerda del famoso paraguas antimisilístico que ideó este expresidente. En los años 80. Sí, claro, cómo no. Y en este instante pasa lo mismo con Ronald Reagan, un presidente Donald Trump, en este caso. Perdón, Donald Trump, un presidente al cual hay que definitivamente detener en su campaña militarista. Bueno, aquí salta ahora una terrible, pregunta, ¿no?, que se pudieran estar haciendo varios televidentes. ¿Cómo detener a Donald Trump? ¿Quién le pone el cascabel a ese gato? Yo creo que el cascabel se lo están poniendo los pueblos en el planeta, Rey. Y esta reunión donde 111 países de 198 que integran la llamada Sociedad de Naciones del planeta han dicho no a la guerra y le han dicho sí a la paz. Los Estados Unidos y ese pueblo noble, incluso hay que reconocerlo así, corren el riesgo de quedarse aislados en el complejo mundo producto de esa política nefasta que está siguiendo este señor presidente. A veces uno se pregunta si es el plan de campaña de Trump con mira a las elecciones presidenciales del año 20, en donde tendrá que presentarse al electorado norteamericano. ¿Será que él piensa que mostrando guerras, mostrando combate, mostrando destrucción, mostrando asesinatos, será posible ganar las elecciones para un nuevo periodo presidencial? Ya estoy bien. Hemos visto en estos días el número de candidatos demócratas que se han ido inscribiendo para una eventual campaña electoral. Y en la gran mayoría de estos candidatos demócratas, si algo abunda, es un discurso pacifista, es un discurso por la preservación del planeta. Ya vimos el discurso del senador Sanders, hoy vimos el discurso y la propaganda del ex vicepresidente Biden, que van por ese camino. Es decir, que la sociedad norteamericana no se cala el discurso guerrerista y militarista de Donald Trump y de sus aliados. Esa política que sigue Donald Trump para con México, para con su pueblo, con ese muro que a veces uno intenta buscar la palabra adecuada para definirlo, inhumano, violador de los derechos de un pueblo noble como es el pueblo mexicano, que si algo hace es trabajar en la frontera y trabajar en ese país inclusive. Pero además trazar una frontera con México es trazar una frontera con el resto del continente americano. Es revivir lo que también se discutió en Moscú, la doctrina Monroe, y correcto, que analizaban los compañeros que tú tenías al aire, María Teresa y el otro y Alex. Y Alex, ¿no? No quiero dejar
despedir este espacio, Félix, sin dejar de aprovechar la presencia de un venezolano acá en nuestra jugada crítica para hablar del caso Venezuela. En este contexto, el caso Venezuela merece especial atención tras los actos de sabotaje al sistema eléctrico nacional del pasado 7 de marzo y días subsiguientes. Y le menciono el caso Venezuela porque usted está hablando de Donald Trump y su política guerrerista. Venezuela forma parte de esa política guerrerista justamente, pero además el caso Venezuela se inscribe perfectamente en las guerras no convencionales. Sí, bueno, el caso Venezuela estuvo en la agenda de Moscú. Recordemos que el ministro de Defensa ruso y el canciller Lavrov hicieron claras advertencias sobre las amenazas y la preparación de una guerra de intervención para Venezuela. Inclusive denunciaron la presencia de comandos yihadistas y del Estado Islámico entrenándose y participando en ejercicios militares en Colombia y en zonas selváticas del Brasil. De suerte que el gobierno venezolano ha venido advirtiendo, nuestro canciller Arriaza lo ha venido diciendo. Venezuela es hoy por hoy un objetivo fundamental para el imperio norteamericano en su afán por el control total del continente latinoamericano y del Caribe. No solamente por las ingentes riquezas que este país pueda tener y que las tiene, no, sino también por su proyecto político bolivariano de cambio que no comulga con el sistema capitalista que establece desigualdades y que procura un mantenimiento democrático de cara a solventar las necesidades de su pueblo. En ese sentido, Venezuela hoy por hoy tiene que denunciar, como lo ha venido haciendo, todas estas agresiones, no solamente que hubo contra nuestro sistema eléctrico, el apagón famoso del 7 de mayo pasado, sino las que han continuado. Bueno, el presidente Maduro denunció de cómo los Estados Unidos se apoderaron de nuestra empresa Citgo, robándonos un capital gigantesco en esa empresa, de cómo se han apoderado de más de 1.200 millones de dólares en oro colocado en los bancos de Inglaterra y en otra de Alemania, de cómo inclusive han impedido que nosotros podamos acceder a nuestros alimentos y a nuestras medicinas, prácticamente robándonos nuestro dinero colocado en bancos internacionales. Es decir, que la agresión... ¿Es el bloqueo un tipo de guerra no convencional? Claro que lo es y forma parte dentro del manual de las llamadas guerras de cuarta y quinta generación. Fíjese que los Estados Unidos no han enviado un marine a territorio venezolano, pero cuánto daño nos han hecho con las políticas injerencistas, con las amenazas y con los actos bélicos, que así hay que llamarlo, de acuerdo al Estatuto de Roma, que contra nuestro país han cometido. Es decir, que son perfectos y verdaderos crímenes de lesa humanidad y Venezuela tiene el perfecto, legítimo derecho de defenderse y de enfrentarse a esa situación. Félix, 1.000.000 de gracias por estas reflexiones para la audiencia de la jugada crítica. Muchísimas gracias, Rey, por la invitación. Gracias a usted. Vamos entonces a trazar conclusiones. Décadas de dictadura, desigualdad y la guerra por conservar las colonias portuguesas en África provocaron la sublevación de un grupo de militares en contra del régimen de Marruecos. El interés de la inmensa mayoría de la comunidad de naciones es que defendemos nuestras tierras, nuestros recursos naturales. El ejército no puede llevar a cabo matanzas, los paramilitares sí. También en materia defensiva y sin perder de vista el norte necesario del multilateralismo. Hasta otra jugada.